Creí que me iban a secuestrar. No, en serio. Creí que al pisar Colombia, mi vida correría un peligro mortal. Que cada persona que me sonriera estaría planeando cómo robarme. Esa era la imagen que el mundo me había vendido, y yo, estúpidamente, la había comprado. Pero lo que me encontré me rompió en 1000 pedazos, de una forma que jamás imaginé. ¿Cómo es posible que te traten así? Porque nadie nos contó la verdad. Quédense conmigo, porque esta historia no es sobre un viaje, es sobre cómo un país y su gente me desarmaron, me humillaron por mis prejuicios y me reconstruyeron el alma en solo unos días. Hola a todos, y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de sumergirnos en esta locura de historia, una que les juro que les va a tocar el corazón, por favor, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas experiencias que, como verán, nos cambian la vida. Y créanme, después de ver esto, van a querer comentar. Todo comenzó en una de esas mañanas grises y perpetuas de Londres. El tipo de mañana que te cala los huesos y te hace soñar con un sol que parece existir solo en postales. Mi nombre es Emily, y junto a mis dos mejores amigas, Sara y Louise, estábamos a punto de cometer lo que todos a nuestro alrededor consideraban una locura monumental. Llevábamos meses ahorrando para nuestro primer gran viaje a Sudamérica, una aventura que se sentía tan lejana y exótica como la luna. Ya tengo los tiquetes, dijo Sara, con una voz que intentaba ser emocionada pero que estaba teñida de una ansiedad palpable. En la pantalla de su portátil, un correo de confirmación brillaba con 3 nombres y un destino: Bogotá, Colombia. Louise tragó saliva, removiendo su té con más fuerza de la necesaria. Acabo de hablar con mi madre, susurró. Casi le da un infarto. Me hizo prometerle que llevaría un cinturón de dinero, que no hablaría con extraños y que le enviaría mi ubicación cada hora. Piensa que vamos a una zona de guerra. No era solo su madre. Eran todos. Nuestros colegas en el trabajo nos miraban con una mezcla de pena y estupor. ¿Colombia? ¿Están seguras? ¿No era mejor ir a España o a Italia?, nos decían, como si estuviéramos eligiendo un destino para nuestro propio funeral. Las noches previas al viaje se convirtieron en un ritual de autosabotaje. En lugar de buscar guías de viaje sobre lugares hermosos, nos atiborramos de documentales sobre Pablo Escobar. Vimos cada episodio de Narcos como si fuera material de estudio obligatorio. Leímos blogs de terror sobre secuestros express, estafas en taxis, robos a mano armada. Nuestro algoritmo de búsqueda se convirtió en un nido de paranoia. ¿Es seguro Bogotá para turistas? ¿Cómo evitar ser secuestrado en Colombia? Frases de emergencia en español. Construimos una fortaleza de prejuicios en nuestras mentes. Cada colombiano era, potencialmente, un criminal. Cada calle, una emboscada. Cada sonrisa, una trampa. Compramos silbatos de pánico, nos memorizamos el número de la embajada británica y establecimos una palabra clave, mermelada, para usar si sentíamos que estábamos en peligro inminente. La noche antes de volar, apenas dormimos. No era la emoción del viaje lo que nos mantenía despiertas, sino un miedo frío y paralizante. Y si tienen razón, le dije a Sara en una llamada a medianoche, mi voz un hilo tembloroso. ¿Y si estamos cometiendo el peor error de nuestras vidas? Ya es tarde para arrepentirse, respondió ella, aunque su propia voz carecía de convicción. Solo tenemos que ser inteligentes. No confiar en nadie. Mantenernos juntas. Serán solo 10 días. Solo 10 días. La frase resonó en mi cabeza mientras abordábamos el avión en Heathrow. 10 días de supervivencia. El vuelo de 14 horas fue un tormento silencioso. No hablamos de los lugares que visitaríamos, sino de las estrategias que usaríamos para no ser asaltadas. Louise practicaba cómo decir "no tengo dinero", en un español torpe y asustado. Yo repasaba mentalmente el contenido de mi bolso para saber qué estaba dispuesta a perder en caso de un atraco. Cuando el capitán anunció que estábamos iniciando el descenso hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, nos sentimos la emoción de la llegada.
Sentimos que el telón se alzaba para el primer acto de una película de terror, y nosotras éramos las protagonistas indefensas. El avión tocó tierra con una suavidad que contrastaba brutalmente con la turbulencia de nuestros corazones. A través de la ventanilla, vi el nombre, Bogotá, en letras gigantes. Mi estómago se encogió. Bueno, chicas, susurré, como una generala antes de una batalla perdida. Recuerden el plan. Cabezas abajo, no hagan contacto visual, directo a migración y luego al taxi. No hablemos con nadie que no sea absolutamente necesario. Sara y Louise asintieron, sus rostros pálidos y serios. Nos movíamos como un solo organismo, un pequeño y asustado animal británico en una jungla desconocida. Al bajar del avión, el primer impacto fue el aire. No era el aire húmedo y pesado que esperaba, sino fresco, casi primaveral. Pero no tuvimos tiempo de procesarlo. Nuestros sentidos estaban en alerta máxima, buscando el peligro en cada esquina. En la distancia, vimos a 2 policías con chalecos antibalas y rifles. Nuestros peores temores se confirmaban. Era justo como en las películas. Nos agarramos las mochilas con más fuerza, pegando los codos a nuestros cuerpos. La fila de migración era larga, llena de un murmullo de voces en español. La gente reía, conversaba animadamente. Familias enteras se abrazaban. Para nosotros, ese ruido alegre era una cacofonía desconcertante. ¿Cómo podían estar tan relajados? ¿No sabían dónde estaban? Llegó nuestro turno. Me acerqué a la cabina con el corazón martillándome en el pecho, entregando mi pasaporte con mano temblorosa. Esperaba un oficial severo, intimidante, que me interrogaría con sospecha. El hombre, de mediana edad y con un bigote amable, tomó mi pasaporte, lo escaneó y luego levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Welcome to Colombia, dijo en un inglés con un acento cálido y musical. Luego, al ver el sello de entrada, añadió en español, primera vez. ¡Qué chévere! Estampó el pasaporte con un golpe firme y me lo devolvió. Que disfrutes mucho mi país, señorita. Bienvenida. Me quedé paralizada por un segundo. ¿Bienvenida? ¿Así de simple? Sin sospechas, sin frialdad. Fue la primera grieta, minúscula pero perceptible, en nuestro muro de miedo. Sara y Louise pasaron con experiencias similares. El oficial de Louise incluso bromeó sobre el clima de Londres. Salimos de la zona de migración confundidas. La calidez nos había descolocado. Recogimos nuestras maletas, que llegaron intactas, y nos dirigimos hacia la salida, preparadas para la prueba de fuego, el taxi. Habíamos leído que aquí era donde ocurrían las peores pesadillas. Los paseos millonarios, los secuestros express. Descartamos la idea de tomar uno de la calle y seguimos las señales hacia la zona de taxis autorizados, moviéndonos con la cautela de quien atraviesa un campo de minas. Un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso y una barriga prominente que se asomaba por debajo de una camisa de cuadros, nos vio. Llevaba un chaleco oficial. Se acercó a nosotras con una sonrisa que le arrugaba toda la cara. ¿Necesitan un taxi, mis reinas?, preguntó con una voz estentórea y alegre. Mis reinas. La palabra nos chocó. Era demasiado familiar, demasiado cariñosa. Era una trampa. Nos miramos, recordando nuestro pacto de no confiar en nadie. Sí, vamos a Chapinero, dijo Sara, mostrando la dirección en su teléfono sin entregárselo. Claro que sí. ¿Para allá vamos? Por aquí, a la orden, dijo él, y sin pedir permiso, agarró 2 de nuestras pesadas maletas con una facilidad sorprendente y empezó a caminar hacia un taxi amarillo. Entramos en pánico. ¿Nos estaba llevando a un vehículo sin marcar? ¿Era este el momento? Corrimos tras él, solo para darnos cuenta de que nos llevaba a la fila oficial. El taxi era legal. Él era solo un organizador de la fila.
El conductor del taxi que nos tocó era un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y unas manos grandes sobre el volante. Se llamaba Jorge, o don Jorge, como nos dijo que le dijéramos. Subió nuestro equipaje al baúl con cuidado y nos abrió la puerta. Bienvenidas a mi tierra, mis niñas, dijo, y su voz tenía la misma calidez que la del hombre de migración. Nos sentamos en el asiento trasero, tensas como cuerdas de violín, aferradas a nuestros bolsos. El coche arrancó. Y entonces, don Jorge hizo algo que nos desarmó por completo. Encendió la radio, y el coche se inundó con el sonido vibrante y alegre de un acordeón, un tambor y una voz apasionada que cantaba sobre el amor y el desamor. «Esto es vallenato», exclamó don Jorge, subiendo el volumen y golpeando el volante al ritmo de la música. «La música del alma de mi costa. ¿Les gusta?» No supimos qué responder. Estábamos preparadas para el silencio tenso, para la negociación hostil, para el taxímetro trucado. No estábamos preparadas para una fiesta ambulante. Don Jorge no pareció necesitar nuestra respuesta. Empezó a hablar, y no paró en todo el trayecto. Nos contó sobre su esposa, sus 3 hijos, su nieto que estaba aprendiendo a tocar el acordeón. Nos señaló los edificios, nos explicó la historia de la Avenida El Dorado. Nos preguntó por Londres, por la reina, por el fútbol. Su alegría era un torrente, un tsunami de cordialidad que se estrelló contra nuestro muro de miedo y lo hizo añicos. «Miren, miren, el cerro de Monserrate», gritaba, señalando a la montaña que se erigía sobre la ciudad. «Tienen que subir. La vista es una chimba, espectacular». Chimba. Habíamos leído que esa palabra era un vulgarismo. Pero en su boca, sonaba a pura maravilla. A mitad de camino, hizo algo impensable. De repente, puso las luces de emergencia y se orilló junto a un pequeño puesto de frutas en la calle. Mi corazón se detuvo. Este era el momento. La trampa. ¿Su cómplice saldría del puesto y nos robarían? Apreté la mano de Sara con tanta fuerza que casi le rompo los dedos. Pero don Jorge se bajó del coche con una sonrisa. «Esperen un momentico, mis reinas, no se me muevan». Se acercó al vendedor, intercambió unas palabras y unas risas, y volvió con 3 vasos de plástico llenos de un jugo espeso y verdoso. No los tendió por la ventanilla. «Tomen, prueben esto. Jugo de lulo. Es lo más delicioso de esta tierra. Un regalo de bienvenida». Nos quedamos mirándolo, estupefactas. ¿Un regalo? ¿De nuestro taxista? ¿En medio de la calle? Tomamos los vasos con manos temblorosas. El jugo era ácido, dulce y absolutamente delicioso. Era el sabor de lo inesperado. Cuánto es?» balbuceó Louise. Don Jorge soltó una carcajada que retumbó en todo el coche. «Nada, mi niña. Es un regalo. Que empiecen a querer a Colombia. Ahora sí, vámonos que nos coge la noche». Volvió a arrancar, con el vallenato a todo volumen, mientras nosotras, en el asiento de atrás, nos mirábamos en silencio, sorbiendo nuestro jugo de lulo. El miedo se había evaporado. En su lugar, había una confusión abrumadora. Todo lo que creíamos saber, todo para lo que nos habíamos preparado, era una mentira. Esta calidez, esta alegría desbordante, esta generosidad espontánea no encajaba en nuestra narrativa de peligro. El viaje desde el aeropuerto hasta el hotel no duró más de 30 minutos, pero en esos 30 minutos, Colombia nos había despojado de nuestra armadura de prejuicios. Llegamos al hotel sintiéndonos completamente vulnerables, no por el peligro, sino por la bondad. Al llegar al hotel, la tarifa que marcó el taxímetro era exactamente la que la aplicación nos había estimado. No hubo trucos, no hubo sorpresas. Le pagamos a don Jorge, y Emily, conmovida, intentó darle una propina generosa. Él la rechazó con un gesto amable de la mano. «No, mi reina. Con el pago está perfecto. Gracias a ustedes por visitar mi país.
Que la pasen muy bacano. Sacó nuestras maletas, las puso en la acera y, antes de irse, nos dio una última sonrisa. Cualquier vaina que necesiten, a la orden. Vimos como su taxi amarillo se perdía en el tráfico de Bogotá. Nos quedamos en la acera, en silencio, procesando la avalancha de humanidad que acabamos de experimentar. Entramos al lobby del hotel, un lugar acogedor y moderno. Mientras hacíamos el check-in, Sara soltó un grito ahogado. Mi teléfono. ¿No está en mi bolso? El pánico regresó con la fuerza de un huracán. Lo había estado usando para mostrarle la dirección a don Jorge. Dios mío, se me quedó en el taxi, exclamó, con el rostro desencajado. Ya está, lo perdí para siempre. Con todas mis fotos, mis contactos. La recepcionista intentó calmarla, ofreciéndose a llamar a la compañía de taxis, pero sabíamos que era inútil. Un teléfono olvidado en un taxi de una gran ciudad sudamericana era un teléfono robado. Sara ya estaba al borde de las lágrimas, culpándose por su descuido. Era el primer golpe, la primera confirmación de que, a pesar de la amabilidad de don Jorge, el peligro era real y habíamos bajado la guardia. Y entonces, la puerta de cristal del hotel se abrió de golpe. Era don Jorge. Estaba sin aliento, sudando, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. En su mano, sostenía en alto el iPhone de Sara como si fuera un trofeo. Mi reina, jadeó, corriendo hacia nosotras. Se le quedó esta vaina en el asiento. Qué pena con usted, casi me voy con él. Me di cuenta a 2 cuadras y di la vuelta lo más rápido que pude. Le entregó el teléfono a Sara, quien lo tomó como si viera un fantasma. Nos quedamos sin palabras. El hombre había conducido de vuelta, probablemente perdiendo otra carrera, para devolver un teléfono caro a 3 turistas que nunca volvería a ver. No sé qué decir, tartamudeó Sara, sacando dinero de su billetera. Por favor, acepte esto, por su tiempo, por su honestidad. Don Jorge volvió a negar con la cabeza, esta vez con más firmeza, casi ofendido. Guarde esa platica, señorita. Hice lo que tenía que hacer. Eso no se hace. Ahora sí, me voy. Con mucho gusto. Disfruten mi país. Y con una última sonrisa y un saludo, desapareció por la puerta. El silencio en el lobby fue absoluto. La recepcionista nos sonreía con complicidad. Sara miraba su teléfono como si fuera un artefacto milagroso. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Era el dique de cinismo y miedo que había construido durante semanas. Y una ola de vergüenza me inundó. Habíamos llegado a este país esperando lo peor de su gente, y en menos de una hora, 2 extraños nos habían tratado con más decencia, calidez y honorabilidad de la que a menudo encontrábamos en nuestra propia ciudad. Subimos a nuestra habitación, que era impecable y con una vista espectacular de las montañas. Nos sentamos en las camas, y por primera vez desde que planeamos el viaje, nos relajamos de verdad. El cuerpo se nos aflojó, la tensión abandonó nuestros hombros. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Louis en un susurro. Creo, respondí lentamente, que estábamos completamente equivocadas sobre este lugar. Esa noche, decidimos seguir la recomendación de la recepcionista para cenar. Nos envió a un pequeño restaurante local, nada turístico, a unas pocas cuadras. El lugar era sencillo, con mesas de madera y un ambiente familiar. La dueña, una mujer robusta y sonriente a la que todos llamaban Mami, nos recibió como si fuéramos sus propias hijas regresando a casa. ¡Ay, pero qué muchachas tan lindas! De Inglaterra. Siéntense, mis amores, que les voy a dar de comer algo que les va a resucitar el alma, dijo, llevándonos a una mesa. No nos dio un menú. Simplemente nos dijo, hoy hay ajiaco santafereño. ¿Lo han probado? No se preocupen, yo les sirvo. Les va a encantar. Minutos después, aparecieron 3 enormes tazones de barro humeantes, llenos de una sopa espesa con pollo, diferentes tipos de papa, maíz y un aroma increíble.
Al lado, platitos con aguacate, alcaparras y crema de leche. Mami se sentó con nosotras un momento para explicarnos cómo se comía, con la pasión de un artista describiendo su obra maestra. El primer bocado fue una revelación. Era comida que abrazaba. Era el sabor del hogar, de la tradición, del cariño. Era generoso, abundante y delicioso. Durante la cena, mami no paró de venir a nuestra mesa para asegurarse de que todo estuviera bien, para ofrecernos más aguacate, para preguntarnos por nuestro viaje. No era el servicio calculado de un restaurante de Londres, era un acto genuino de cuidado. Nos trataba como familia. Al día siguiente, exploramos la ciudad con ojos nuevos. Ya no veíamos peligro, veíamos vida. Fuimos al mercado de Palo Quemado, un universo de colores y olores. Compramos frutas que nunca habíamos visto, guanábana, granadilla, pitaya. El vendedor, un hombre joven con una sonrisa contagiosa, nos vio batallando para elegir. Venga, vecinas, les doy a probar, dijo, y con su cuchillo, partió una granadilla y nos la ofreció. Después de que le compramos varias frutas, y mientras nos daba las vueltas, tomó un mango enorme y lo metió en nuestra bolsa. Tomen, les encimo, la ñapa, dijo con un guiño. Que vuelvan. La ñapa. Un pequeño extra, un regalo sin motivo. Era la misma generosidad de don Jorge con el jugo de lulo, la misma abundancia de mami con el ajiaco. Empezamos a entender que no eran incidentes aislados. Era un patrón. Era una forma de ser. Era la hospitalidad entretejida en el ADN de la cultura. El último prejuicio que nos quedaba por derribar era el de la seguridad nocturna. Nuestros padres nos habían suplicado que no saliéramos después del anochecer. Pero los locales nos insistían en que fuéramos a la zona T, el corazón de la vida nocturna de Bogotá. Con un poco de temor, pero armadas con nuestra nueva confianza, tomamos un Uber. Lo que encontramos nos dejó boquiabiertas. Las calles peatonales estaban repletas de gente. Familias, parejas, grupos de amigos. Terrazas de restaurantes y bares llenas de risas y música. El ambiente era eléctrico, vibrante, pero sobre todo, pacífico. Vimos policías, sí, pero estaban relajados, conversando con la gente, sonriendo. En un momento dado, un grupo de chicas le pidió a un oficial que se tomara una selfie con ellas, y él posó con gusto. Nos sentamos en un bar al aire libre, bebiendo un cóctel y observando el espectáculo humano. Nadie nos miraba de forma extraña, nadie nos molestaba. Nos sentimos más seguras y bienvenidas que en muchas noches de fiesta en el Soho de Londres. Vimos a la gente bailar salsa en medio de la calle, simplemente porque la música los movía. La alegría era tangible, contagiosa. Era una celebración colectiva de la vida. Esa noche, de vuelta en la habitación del hotel, el peso de nuestra transformación nos golpeó con toda su fuerza. Estábamos mirando las fotos en el teléfono de Sara, una selfie con don Jorge junto a su taxi, una foto de nosotras con mami y sus enormes tazones de ajiaco, un video de la gente bailando en la zona T. Cada imagen era un testimonio de nuestra estupidez inicial y de la abrumadora bondad que habíamos encontrado. Fue entonces cuando Emily rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de vergüenza y de una emoción tan pura que no podía contenerla. Fui tan tonta, sollozó, cubriéndose la cara. Estaba tan asustada, les juzgué a todos sin conocerlos. Pensé que eran monstruos sacados de una serie de televisión y han sido las personas más amables, generosas y alegres que he conocido en toda mi vida. Pronto, Louise y yo también estábamos llorando. Era un llanto catártico, liberador. Nos reíamos entre lágrimas, recordando el código secreto, mermelada, que nunca tuvimos que usar, los silbatos de pánico que seguían en sus empaques. Nos dimos cuenta de la verdad detrás de ese famoso eslogan turístico que habíamos leído con escepticismo: el riesgo es que te quieras quedar. Era real. El único peligro que habíamos encontrado en Colombia era el de enamorarnos perdidamente del país y de su gente.
Comparamos esa calidez humana, esa conexión instantánea, con la fría indiferencia de Londres, donde puedes vivir años al lado de alguien sin saber su nombre, donde un gracias en el metro es una rareza. Aquí, en pocos días, extraños nos habían llamado reinas, amores, vecinas. Nos habían alimentado, nos habían cuidado, nos habían devuelto lo que era nuestro, nos habían regalado su música y sus sonrisas. No nos habían pedido nada a cambio. Así que, si estás viendo esto y piensas que conoces Colombia por las películas o las noticias, déjame decirte algo, no sabes nada. La narrativa que nos venden está manchada de sangre y miedo, pero la realidad que nosotros vivimos está pintada con los colores de la alegría, la resiliencia y una hospitalidad que te rompe los esquemas. Nuestro viaje no terminó ahí. Continuamos explorando, y en cada rincón, desde las fincas de café en Salento hasta las calles coloridas de Cartagena, la historia se repitió. Gente increíblemente amable, dispuesta a compartir lo poco o mucho que tenían, orgullosa de su tierra y ansiosa por demostrar que su país era mucho más que los estereotipos. Volvimos a Londres como personas diferentes. El gris de la ciudad parecía aún más gris. El silencio en el transporte público, más solitario. Llevábamos con nosotras el sol de Colombia, no en la piel, sino en el alma. Y con él, una nueva misión, contar la verdad. Contar la historia de don Jorge, de mami, del vendedor con su ñapa. Porque el mundo necesita saber. El verdadero riesgo de Colombia no es la violencia que ves en Netflix. El único riesgo, el verdadero, es que un pedazo de tu corazón se quede allí para siempre, latiendo al ritmo de un vallenato. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez un país ha destrozado por completo sus prejuicios? ¿Cuál ha sido la experiencia de viaje que más los ha cambiado? Déjenmelo saber en los comentarios, me muero por leer sus historias. Gracias por acompañarnos en este viaje tan personal. No olviden darle like si les gustó y compartirlo, porque esta es una historia que merece ser contada.